Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy un día entre semana, pero estamos de celebración, de una celebración épica, simbólica y sin la cual pues no seríamos lo que somos, seríamos otra cosa, pero desde luego no lo que somos, ¿no? Y precisamente para celebrar este acontecimiento, ¿no? Estos 1300 años y pico desde esta extraordinaria batalla de Covadonga, tenemos con nosotros a una persona que es posiblemente de las más importantes para podernos explicar este hecho tan trascendental. Balbás es miembro del Consejo de Redacción de la revista Memoria, ha sido miembro. La historia de cerca, de distribución nacional y autor de muchos artículos de divulgación histórica y de ilustraciones. Realmente es un experto también en la recreación y en el asesoramiento, incluso para cuadros, ¿no? Para películas, para series. Pero que no perdamos comba de lo que nos va a contar Yaigo Balbás. Les pido por favor un fuerte aplauso para él. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias a Eros de Cavite por haberme invitado. Es para mí una situación muy especial. Yo estudié en Oviedo, en la Escuela de Arte, aunque al final la vida te lleva por otros derroteros, y en este caso fueron derroteros históricos. Y la verdad es que últimamente este ha sido un periodo que he dedicado 15 años de estudio. Entre mis novelas tengo una publicada con Ediciones B, El Reino Imposible, que es sobre la conquista musulmana. Y en el año 2022 pues, publiqué 2 obras. Por un lado, un ensayo de investigación, que es este que tenéis aquí, Espada, Hambre y Cautiverio, que es sobre la conquista musulmana y sobre el surgimiento del Reino de Asturias. Y por otro lado, Covadonga, que es una novela histórica precisamente sobre Pelayo y la batalla de Covadonga, que fue galardonada con el premio Novela Histórica Ciudad de Úbeda, que es uno de los más prestigiosos a nivel nacional, de modo que para mí es un verdadero placer estar un poco con lo que en los últimos años ha sido para mí el monotema, pero que es un monotema que siempre me ha inspirado y que me ha llevado incluso a recorrer los picos de Europa, un poco tratando de evocar y conocer de primera mano los lugares donde tuvieron lugar estos hechos. Estos hechos que, como bien ha señalado, pues se tratan de unos hechos de una trascendencia macrohistórica, aunque en un principio pudieran ser de ámbito local. La batalla de Covadonga yo diría que tiene una importancia militar, por mucho que se diga que fue una escaramuza, porque de algún modo permitió que el sector central de la cornisa cantábrica quedara ajeno al dominio islámico. Y esto, aunque en ese un primer momento pudo ser un hecho militar un tanto modesto, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una bola de nieve a medida que el reino astur-leonés se fue expandiendo y, como bien también se ha señalado, probablemente el mundo sería distinto si no hubiera sido por ese enfrentamiento armado. Por otro lado, yo también destacaría la importancia simbólica que tuvo la batalla de Covadonga, porque estamos en un momento en el que el califato omeya se muestra como una fuerza, una potencia militar casi imbatible, muy pocas derrotas. Al-Walid I, cuando asume el trono del califa en el año 705, pues llevó al califato a su máxima extensión territorial prácticamente, y hasta entonces, menos algún revés en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, pues habían conocido muy pocas derrotas. Y esto generó, yo creo, dentro del mundo cristiano un clima de desasosiego y de fatalismo, porque según la concepción providencialista de la época, todo lo que ocurría en la tierra era fruto del designio de Dios, ya podía ser una recompensa o un castigo, ¿no? Entonces vemos cómo ya desde muy temprano, cuando los árabes obtienen sus primeras victorias en Palestina, en el año 634, pues Sofronio de Jerusalén, el patriarca local, ya en sus homilías empieza a decir que estamos siendo castigados, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Sobre todo porque además los cronistas de la época son clérigos, son gente religiosa que, claro, tiene esa visión tan ideologizada de lo que está ocurriendo en su momento, y tanto Sebeos, que es un cronista armenio, como por ejemplo Juan de Nikiu, que es copto,
son autores del siglo VII, ven como esto que prácticamente es imparable, ¿no? Y de algún modo la batalla de Covadonga, por modesta que fuera, supone un punto de inflexión, por lo menos en la cristiandad peninsular, en la cristiandad hispana, que yo creo que debió de ser importante, porque ya con el tiempo se va convirtiendo en lo que podíamos llamar incluso mito fundacional, que esto cuando yo lo he dicho a veces creo que se ha prestado a malinterpretarse, porque en realidad los mitólogos consideran un mito no tanto el antagónico a un hecho real, algo ficticio, sino a un suceso, a un relato que de algún modo otorga a una sociedad una representación global de su devenir histórico. Y en ese momento, ya de forma bastante temprana, pues ya tenemos el testamento de Alfonso II, que fue redactado en el año 812, cómo se presenta, sin mencionar explícitamente Covadonga, pero ya se le menciona como ese momento en el que nos libramos y que surgió todo, ¿no? Todo el reino de Asturias surgió de aquí y con el tiempo ya se convierte casi en, bueno, casi no, se convierte en el origen o se le atribuye esa función etiológica del surgimiento de la nación española, aquí mismo, ¿no? Entonces, obviamente todo esto se ha prestado a ser magnificado, pero al mismo tiempo yo creo que ha imperado una visión bastante siempre ha estado como unos sucesos de gran trascendencia sumidos en la bruma de la leyenda y al mismo tiempo no se han visto, desde mi punto de vista, contextualizados a nivel histórico. Digamos, todo el mundo se conoce muy bien la situación en Roma cuando la República conquista la península ibérica, Hispania. También conocemos lógicamente lo que ocurría en España cuando se produce la conquista de América, pero casualmente o paradójicamente, pese a ser unos hechos de una trascendencia macrohistórica, la expansión del califato omeya es muy poco conocido en la historiografía española. Es por ello que yo en mi obra he intentado darle un aparato introductorio, casi 200 páginas, para explicar cómo surge este califato y, sobre todo, tratar de explicar los hechos de lo que sucede en la península, teniendo una visión global de toda la cuenca mediterránea y Oriente Próximo, porque no se puede entender lo que sucede aquí sin lo otro. Lo que ocurre es que, claro, en el año 755 llega Abderramán I a la península, en Almuñécar, poco después se funda el Emirato Independiente de Córdoba y esto yo creo que ha hecho que tengamos incluso cuando se estudia el Islam al-Ándalus, el Islam peninsular, pues se tiende a verlo de una forma muy segregada del resto del mundo islámico, pero hay que tener en cuenta que desde el año 711, en ese momento en concreto, durante medio siglo, nuestra península fue una provincia del califato omeya de Damasco y por lo consiguiente muchas de las políticas que se implementan aquí o mucho de lo que sucede en nuestra península no puede entenderse sin lo que sucede en Damasco, sin lo que está sucediendo a una escala muchísimo mayor, incluso dentro de casi de un clima de confrontación de religiones y civilizaciones, ¿no? Voy a poner un mapa. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo conoce un poco la historia canónica. En el año 710 sabemos que Tariq ibn Ziyad, que es un maula, probablemente un cliente de Musa ibn Nusair, que era el gobernador de todo lo que es Ifriqiya al-Maghrib, lo llaman los árabes, que concretamente es toda esta franja naranja que ocupa prácticamente desde el actual Túnez hasta Marruecos, ¿no? Este territorio lo acabaron conquistando los musulmanes después de una fuerte resistencia, había sido bizantino. Y sabemos ya que en el año 709 hay una guarnición en Tánger, que la dirige Tariq, este cliente de Musa ibn Nusair, que es el gobernador de esta gran provincia, ¿no? Sabemos que en el 710 envía a Buzura, a un subalterno, a hacer una incursión en la zona de Algeciras, que hace unas depredaciones, y esto es típico de la época, que se envíe como un movimiento exploratorio previo a una invasión a gran escala, dada los precarios servicios de inteligencia de la época, ¿no? Se enviaba siempre a alguien antes. En el 711, pues, como todos sabemos, Tariq ya cruza el estrecho, lo cual pues, fue una labor logística considerable, pues necesitaba un gran número de barcos y ya en el 26 de julio del año 711 se enfrenta al rey Rodrigo, el último rey visigodo,
junto a la batalla de la Janda, lo que tradicionalmente se ha llamado la batalla de Guadalete, pero hoy parece casi seguro que tuvo lugar cerca de lo que fue la laguna de la Janda, que era una laguna que se desecó a mediados del siglo XX para obtener tierras de uso agrario, ¿no? Un gran humedal. Bueno, pues sabemos que Táriq poco después libró otra gran batalla contra el ejército hispano-godo, probablemente de los vitizanos, los hermanos del difunto rey Vitiza. Estamos en un clima de guerra civil que probablemente lo que dicen las fuentes árabes es que Opas y Sisberto esperaban que los árabes le hicieran el trabajo sucio, digamos, abandonaron el ejército hispano-godo, ellos ocupaban las salas para que así Táriq acabara con la vida de Rodrigo y luego ellos entronar a alguien de su elección pensando que sería una simple incursión de saqueo, lo cual obviamente supuso un error de cálculo mayúsculo, ¿no? Que tuvo unas consecuencias dramáticas. Hubo otro enfrentamiento en Écija, es otro nuevo desastre para los hispanogodos y a partir de entonces el Regnum Gotorum se fragmenta, ¿no? Ya no hay rey, ya no hay que es el factor agregador político de la época y, como ya he dicho, además estamos en una época de guerra civil porque hay constancia de que, por ejemplo, en la Tarraconense, el sector nororiental de la península, había otro rey llamado Gila, que se había proclamado como tal. Táriq lo que hace es realizar una incursión relámpago. Por un lado, envía a un subalterno, Mughith al-Rumi, a Córdoba, a tomar la capital provincial de la Bética, una de las regiones y, por supuesto, ciudades más importantes del reino, y envía otras tropas a otros puntos de Andalucía y él se dirige directamente a Toledo porque allí estaba la Aula Regia, que era donde se reunía el oficio palatino, que eran pues, los nobles más destacados. Uno de ellos pudo ser probablemente Pelayo. Y por otro lado también estaba el Tesoro Regio, lo cual pues, suponía no solo una enorme importancia a nivel económica, sino que además tenía un enorme carácter simbólico porque de algún modo tenía un valor simbólico enorme porque estaba lleno de reliquias que habían ido atesorando los visigodos durante siglos, ¿no? Sabemos que en el Ramadán del año siguiente llega Musa ibn Nusair porque probablemente desconfía de lo que está haciendo subalterno en la península y bueno, pues desconfía también de dónde acabará todos estos tesoros y este botín de guerra, ¿no? Entonces desarrolla una ruta distinta, toma Sevilla, llega a Mérida. Mérida será a la postre la ciudad que ofrezca una mayor resistencia. Tenemos constancia de que resistió durante varios meses, pero finalmente capitula y se reúnen los dos, Táriq y Musa. Musa reprende a su subalterno, a su maula, a su cliente y hacen una ofensiva contra Zaragoza, donde reinaba Gila II. Sabemos que este rey reinó hasta el año del 710 al 713. Es probable, o se ha interpretado, que pudiera morir en esta campaña, porque a partir de entonces, como rey oriental, le sucede Ardo. Y en definitiva, en este punto yo creo que es bastante importante, y mi libro difiere bastante entre los itinerarios de conquista al uso, porque Claudio Sánchez Albornoz y Pedro Chalmeta pues, utilizan una serie de fuentes bastante tardías para hacer una recreación que llevaría del itinerario de Musa, que le llevaría al cuadrante noroccidental de la península. Pero bueno, en definitiva yo creo que cuando le llama el califa, la crónica mozárabe, que es nuestra fuente más próxima a los hechos, dice que estuvo 15 meses en la península, en Hispania. En la crónica profética, que es una parte de la crónica albeldense, una de estas llamadas crónicas alfonsíes que se elaboraron en Oviedo en la década del 880, pues le atribuye un reinado, entre comillas, de 1 año y 3 meses, y el Kitab Imam Awal-Siyasa, pues, que es una fuente que parece redactada por un descendiente del propio Musa, de 20 meses lunares, ¿no?, que es el calendario árabe. Entonces, bueno, yo establezco la hipótesis que se marchó en ese momento. Desconocemos, desde mi punto de vista, cómo se sometió todo el cuadrante noroccidental de la península. Sabemos que cuando Musa va a Damasco, porque
el califa Al-Walid está enfadado con él, pues porque se ha quedado el quinto que correspondería a la comunidad islámica, el quinto del ganima, del botín de guerra, que era una cantidad fabulosa porque, según el anónimo mozárabe, la multa que le impone son de 2 millones de sueldos, que serían unas 9 toneladas de oro. Es más del doble de lo que se extrajo en las médulas durante 2 siglos y medio. Y bueno, en definitiva, su hijo Abdalaziz ibn Musa será quien se haga cargo de la península, de Al-Ándalus, pero no obstante es asesinado en el año 716 por sus propios hombres, por otros integrantes del ejército árabe conquistador, probablemente porque había desposado a Gilo, la viuda de Rodrigo, y se sospechaba de que quería proclamarse como nuevo rey visigodo, prácticamente desgajándose o independizándose del califato, o bien incluso apostatar del Islam y convertirse al cristianismo. Estos son rumores, en cualquier caso parece que muy probable que Abdalaziz lo que tratará de algún modo es buscar apoyos entre las élites hispanogodas, ¿no? Y aquí llega un punto importante porque es en este año, en agosto del 716, cuando llega un nuevo gobernador, Al-Ur. Es un momento importante porque, digamos, desconocemos la fecha exacta cuando tiene lugar la rebelión de Pelayo y la batalla de Covadonga. A ver, las crónicas alfonsíes sitúan la muerte de Pelayo en el año 737, después de reinar 19 años. Por lo tanto, tradicionalmente es asumido que sería elegido princeps en el año 718. Claudio Sánchez Albornoz, no obstante, él, usando un compendio biográfico árabe, estableció como posible fecha para la batalla de Covadonga el 28 de mayo del año 722, que es la fecha que todos habréis oído hablar, porque según este compendio biográfico vino un caudillo árabe al Andalus a hacer el yihad y había perecido. Y él interpretó que esto debió tener lugar en Covadonga. Lo que ocurre es que en este momento todavía probablemente había otros focos de resistencia en la península y además es importante tener en cuenta que todavía estaba Ardo, este rey oriental del que he hablado, luchando en Septimania, que es una franja que está en el sur de la Francia, está aquí, lo veis. Ahí Ardo se mantiene independiente hasta el año aproximadamente 720, pero Carcasona es tomada en el 725, que era una ciudad visigoda también, y luego hay una batalla, la batalla de Tolosa, en el 721, esta vez frente a Eudes de Aquitania, ¿no? Entonces, bueno, no es nada seguro que el 722 fuera esta fecha, pero se ha asumido además que podría ser así porque las fuentes árabes, las crónicas árabes, dicen que la rebelión de Pelayo tuvo lugar, el evento de la roca de Pelayo, Jabal Belay, como los llaman en árabe, durante el valiato de Ambasa, que es otro gobernador que llegaría en agosto del año 721 y que, como veremos, tuvo un gobierno bastante conflictivo. Entonces, por esto es importante tener en cuenta lo que está sucediendo en este momento en el seno del califato. Digamos, el califato islámico es fruto de la expansión militar de los árabes, que eran musulmanes, y poco a poco hay pueblos sometidos, gente sometida que se quiere convertir al Islam, ¿no? Para convertirse al Islam tenías que convertirte en cliente, un dependiente de alguna tribu o de algún jerife o algún mandatario árabe, y te convertías en lo que se llama maula, ¿no? Es una institución que es como, pues, muy similar a ser un liberto hasta cierto punto en el mundo romano. Estos maulas empiezan a integrar los ejércitos califales. Por ejemplo, gran parte de las tropas que llegaron aquí a la península eran bereberes. Eso significa que habían abrazado el Islam de una forma bastante reciente, probablemente la mayoría no más de 2 décadas atrás.
tenían una leve pátina de arabización e islamización. Entonces, empiezan a haber demandas por parte de estos maulas para equiparar sus derechos a los musulmanes árabes. Nos hemos convertido al Islam, pero aún así seguían pagando la yizía, ¿no? Digamos, según la jurisprudencia árabe, los musulmanes pagaban lo que se llamaba el azaque, que es como una especie de diezmo, el 10% de los bienes, mientras que la yizía era un impuesto, que tenían que pagar los pueblos sometidos, que era bastante más gravoso, más oneroso y además tenía un cierto componente vejatorio. Además, los bereberes que integraban los ejércitos califales se quejaban de que les estaban entregando las peores tierras, y eso parece confirmado a nivel de la toponimia, de los nombres y de todas las fuentes textuales. Pues los bereberes tienden a asentarse en la submeseta norte, en la zona de Lusitania, mientras que los árabes más bien ocupan las comarcas más ricas como el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro y demás. Esto generó un gran descontento que acabaría desembocando en una gran rebelión bereber en el año 740. En este momento empiezan a fraguarse una serie de problemas estructurales que llegarán poco después a su clímax final y desencadenaron una serie de problemas enormes que tuvo el califato y que acabó incluso con la deposición o el derrocamiento de la dinastía omeya. Concretamente, Al-Ur tomó una serie de medidas de bastante calado. Primero, trasladó la capital de Al-Ándalus de Sevilla a Córdoba, que a partir de entonces se convirtió en la capital andalusí por antonomasia. Luego lo que hizo fue quintear, repartir las tierras el quinto de los bienes conquistados pertenecían por derecho a la Umma, a la de comunidad islámica, ¿no? Y en su caso lo gestionaba el califa o su representante, un valí, un emir, que sería su delegado. Entonces él se apropió de este quinto para pagar a estas tropas que ha traído. Él trajo 400 caudillos árabes con sus clientelas armadas, que debía ser un número de tropas bastante importante, y, por supuesto, les tenía que pagar de un modo. Luego trató de consolidar el sistema fiscal en la España citerior y ulterior, dice la crónica mozárabe del año 754, y además añade otro nuevo impuesto a los que ya tenían los cristianos. Desconocemos el alcance que tuvo esta nueva tasa, pero se llamaba pacíficas y era para garantizar la paz. Venía a decir que si no me lo pagáis, pues dejáis de tener paz, básicamente, ¿no? En esta época la tributación tenía un cierto componente mafioso, no solo en el mundo musulmán, sino en general en todas las sociedades altomedievales, porque de algún modo tú pagabas un tributo a una autoridad a cambio de, entre comillas, su protección militar, ¿no? De suerte que si esa persona no podía garantizar tu protección y llegaba un invasor, es fácil o podía ser posible que los pueblos dejaran de pagarle a él, a pagarte a ti para pagarle al otro, ¿no? Entonces, finalmente, Al-Ur realiza una ofensiva contra Ardo en la Tarraconense para sofocar estos últimos restos de resistencia que en este momento debían abarcar su reino, más que nada la Tarraconense marítima, que podía ser aproximadamente Cataluña, y esta Septimania, este sur francés que pertenecía al reino hispanogodo o había pertenecido, ¿no? En este momento se produce además otro acontecimiento de una importancia capital. Muchas veces la historiografía tradicional ha atribuido a la batalla de Poitiers en el año 732 como ser el colapso de la expansión militar musulmana en Occidente, ¿no? Esta batalla ha sido magnificada por una serie de historiadores, sobre todo del siglo XVIII. Fue un revés importante, sí, pero fueron una suma de reveses militares lo que realmente detuvo la expansión del califato omeya. El primero y más importante, desde mi punto de vista, fue el gran asedio a Constantinopla del año 717, ¿no?
Al-Walid I había fallecido poco después de que Musa llegara a Damasco y en este momento le había sucedido como califa a su hermano Suleimán. Y Suleimán se dice que él había jurado tomar la capital del Imperio Bizantino, que de cierto modo era la capital de la cristiandad, o perecer en el intento, o destruir el Imperio Islámico en el intento. De hecho, hay una serie de hadices, de dichos atribuidos a Mahoma que parecen surgir en este momento de forma apócrifa, que atribuyen que el fin del mundo llegará justo después de la conquista de Constantinopla, ¿no? Cuando hayan derrotado a los Rum, que son los romanos, los bizantinos, ¿no? Entonces, Suleimán reunió un ejército como nunca se había reunido y una flota enorme. Las fuentes, Teófanes, un cronista bizantino, menciona 2.500 buques. Bueno, el asedio se inicia el 23 de agosto, pero el propio Suleimán fallece en septiembre, el 24 de septiembre, y esto hace que le suceda otro hermano de Al-Walid que se llama Umar II. Finalmente, después de un año de asedio, fue un completo desastre. Toda la flota omeya prácticamente es destruida, porque además cuando regresaban derrotados perecieron en una tempestad, las últimas naves. El ejército sufrió un revés brutal. Normalmente las crónicas de la época tienden a magnificar mucho los números de las bajas enemigas, pero podemos deducir fácilmente que fue una debacle sin paliativos, porque además, por ejemplo, en esta época la flota omeya estaba hostigando Sicilia, Córcega y Cerdeña, incluso las Baleares, y vemos como durante décadas estas algaradas marítimas se detienen, por lo que podemos deducir a través de la propia realidad de los hechos que por lo menos a nivel de flota debió de ser una auténtica debacle, ¿no? Tal fue la debacle que el sucesor de Suleimán, Umar II, en agosto, cuando retira a sus tropas, les manda regresar a Damasco, él decide replegarse de una serie de territorios que habían ocupados, y uno de ellos era precisamente Al-Ándalus. Él veía que, digamos, en esta época el ejército califal estaba dividido en provincias, pero había en la actual Siria estaba el Al-Alsam, el ejército de la Gran Siria, que era casi la mitad del contingente armado que contaba el califato. Estaba acantonado allí en Siria, se les había entregado unas tierras y además eran tropas de élite que se enviaban como un ejército móvil de campaña a aquellos escenarios que había necesidad, ¿no? Donde era requerido. En este momento el ejército sirio empieza a dispersarse. Este revés en Constantinopla debió mermar enormemente sus contingentes. Estaban librando una guerra, el califato, contra todos prácticamente. Hay que tener en cuenta que en esta época el califato, como señalan arabistas como Hugh Kennedy, realmente no conocía prácticamente la diplomacia, solo concebía el sometimiento, la victoria o una derrota, y se estaban continuamente expandiendo prácticamente en todos los frentes. Hasta este momento le había salido realmente bien. Asimismo, dentro de la corte califal podemos atestiguar la existencia como dos corrientes, como lo que podríamos llamar las palomas y los halcones, por hacer un paralelismo con la política estadounidense del siglo XX. Había una corriente belicista encabezada por Al-Haj, fue un gran militar que fue el asesor de Malik Ibn Marwan, y también de Al-Walid I, que él abogaba porque la etnia árabe ejerciera un monopolio sobre el Estado Islámico, digamos, no que los maulas siguieran, incluso los neoconversos, siguieran un estatus jerárquico inferior con respecto a los árabes musulmanes, y al mismo tiempo una política expansiva, mientras que otra corriente dentro de esta corte abogaba por integrar de algún modo a estos neoconversos y al mismo tiempo
una política expansiva más racional, ¿no? Porque vemos que esto está a punto prácticamente de colapsar. Digamos, una campaña militar se financiaba con el saqueo, con el ganima del anterior, de tal manera que cualquier palo que se metiera en los engranajes del yihad podía hacer que la máquina saltara por los aires. Enseguida no tenías forma realmente de remunerar a las tropas, ¿no? De hecho, esto empieza a generar aumentos fiscales. Umar II desarrolló una serie de políticas que son esenciales y una de ellas es precisamente equiparar, él trató de equiparar el estatus legal de los maulas o no conversos con los árabes musulmanes. Esto generó un gran descontento entre esta élite árabe, que además era la que dominaba el Jund, el ejército califal, y al mismo tiempo diversas tradiciones atribuyen a Umar las quejas de distintos gobernadores provinciales que le decían que esto podría afectar severamente a los ingresos fiscales. La gente, para pagar menos impuestos, se podría convertir al Islam. Y sabemos, por ejemplo, que en el siglo IX esta fiscalidad, en efecto, en Al-Ándalus fue un factor decisivo para las conversiones, un elemento verdaderamente catalizador. Lo que atribuye a Al-Tabari y otros cronistas árabes es que Umar habría dicho que Dios envió a Mahoma a la tierra para predicar su doctrina, no para recaudar impuestos. Entonces, bueno, él realizó estas medidas muy impopulares que trató de implementar en la península a través de Al-Sam. Al-Sam es un nuevo gobernador que llega en el año 719 y trae otro nuevo contingente armado de árabes para tratar de imponer una política que era previsiblemente impopular entre los primeros conquistadores árabes que habían llegado a la península, porque, bueno, de algún modo también entre estas medidas, se acabó la batería, entre estas medidas figuraba además, digamos, los conquistadores, como todos los conquistadores de distintas épocas, habían cometido abusos y el derecho islámico distribuía entre tierras sometidas por pactos, sulan, en virtud de lo cual los pueblos sometidos tenían que pagar la yizía, pero podían conservar sus propiedades con respecto a las tierras o los territorios o las comunidades sometidas mediante la violencia, manu militari, que serían anwatan, y en ese caso tanto ellos como sus posesiones formarían parte serían propiedad de los conquistadores, reservándose una quinta parte a la umma, a la comunidad islámica. Esto evidentemente hizo que muchos conquistadores se apropiaran de tierras, incluso en comunidades que se habían sometido mediante pacto, y esto es precisamente lo que Al-Sam trata de poner remedio castigando a los bereberes que lo habían hecho, no a los árabes. Aquí ya se empieza a generar una dinámica de conflictividad, probablemente entre árabes y bereberes, ¿no? Hay un punto bastante importante aquí, además, porque, digamos, Al-Sam gobierna entre el 719 y el 721 y sabemos, por la crónica profética, que es una sección de la crónica albeldense, que hace un esbozo bastante interesante de cómo se realizó el sometimiento de Hispania, y dice que después de 7 años de guerra se alcanzó algún tipo de acuerdo en el que precisamente se establecía una distinción entre los serbi armis conquisti, que serían los sometidos por Anwatan, básicamente, y la gente sometida por pacto, de tal manera que unos cumis, unos condes cristianos, recaudarían la yizía, que es este impuesto de capitulación. En definitiva, esta crónica parece señalar que es en esta época de Al-Sam cuando se realiza, cuando de algún modo se considera que concluye la conquista de Hispania, porque se alcanza algún tipo de pacto entre los conquistadores y las élites hispanogodas, ¿no? Y es importante además porque es precisamente en esta época, 7 años después, en el 718, como cuando ya he señalado, Pelayo
parece que es elegido Princes o se asume su jefatura. Este es un momento que es un poco nebuloso porque las fuentes son extremadamente breves y a veces bastante vagas, pero es un momento importante y además tenemos, gracias a la arqueología, conocimiento de más de 150 sellos de plomo que servían para lacrar o sellar las sacas con el botín de guerra y la tributación, de tal manera que podemos ver cómo en estas inscripciones hay algunas que señalan que eso es botín de guerra violento y en otros que eso es fruto del pago de la yicía. Y parece que durante el valiato de Al-San son mucho más los sellos vinculados al pago de la yicía que a los de el fruto del ganima, el botín de guerra, ¿no? Entonces parece que podría haber una confirmación arqueológica a esta hipótesis, ¿no? Y este es el momento en el que surge Pelayo como jefe. No obstante, aquí se empieza a producir otro hecho fundamental, que es que en el año 721 Al-San, después de que Alur hubiera conquistado la zona catalana que estaba en poder de Ardo, Al-San decide cruzar los Pirineos y conquistar Septimania, esta pequeña franja del sur de Francia, y realiza una campaña en el 720 que probablemente es en la que ya desaparece Ardo, y en el año 721, después de haber tomado Narbona, Narbona era la capital de la Galia Narbonense, una pequeña provincia romana, pero una ciudad de una enorme importancia estratégica, porque, digamos, por toda la costa mediterránea sube una vía romana que se llama la Vía Augusta, y al llegar al Pirineo se convierte en la Vía Domitia, y al llegar a Narbona es como un cruce de caminos de otra vía que va hacia Burdeos y pasa por Tolosa. Este territorio, Burdeos y Tolosa, estaba en manos de un duque franco llamado Eudes o Odón, y en este momento en el mundo franco se estaba reproduciendo también un conflicto interno del que surgiría triunfador Carlos Martel como rey supremo de todos. El ámbito franco era un ámbito político bastante disgregado, y todos estos duques tendían a operar de forma bastante autónoma, salvo en momentos como Pipino o su hijo Carlos Martel o Carlomagno, ¿no? En este momento vemos que hay una guerra interna y probablemente Al-San trata de sacar partido de esta conflictividad interna como ya había hecho Tarik de la propia guerra civil en que estaba sumido el reino visigodo. Entonces se encamina a Tolosa, a Toulouse, que era una ciudad muy importante junto con Burdeos, la más importante de este ducado, el ducado de Aquitania, que ocupa el suroeste francés, pero es derrotado por Eudes. Y esta batalla es la primera gran derrota a gran escala que sufre el califato omeya en Occidente, que un año antes de la fecha canónica atribuida a Covadonga, ¿no? De hecho, perece el propio Al-San y después de elegir a un valí, un gobernador interino, pues llega Ambasa, este nuevo gobernador en agosto del año 721. ¿Qué ocurre en este momento? Que bueno, que el califa Umar II ha fallecido y Ambasa lo que trata de implementar es de nuevo la política de mano dura del sector belicista, porque el nuevo califa será Yazid II y él, bueno, él estaba casado con una hija de Al-Ahad, este consejero que había sido el brazo derecho de estos dos califas, Abd-al-Malik ibn Marwan y Al-Walid, y por supuesto empieza Ambasa a realizar una política mucho más violenta. Dice la crónica mozárabe, el anónimo mozárabe, es un cronista, probablemente un religioso, que escribe en el año 754 y que fue testigo presencial de estos hechos, que duplicó los impuestos y que envió algaradas para devastar. Vemos cómo prácticamente la recaudación fiscal es casi indistinguible del saqueo, porque solo los pagos de los tributos en este momento, por lo menos en algunas regiones, solo se hacen efectivos manu militari, ¿no? Y como ya os he señalado antes, muchas fuentes árabes
que probablemente todas estas tradiciones árabes sobre Pelayo proceden de un cronista que se llama Ahmed al-Razi, que falleció en el año 955, pues sitúan la rebelión de Pelayo precisamente en esta época, durante el valiato de Ambasa. Bueno, como ya he señalado antes, en el año 725 él lo que hace es otra ofensiva en la que toma Carcasona para resarcirse, y Ambasa empieza a realizar una serie de campañas en el mediodía galo que son una mezcla de razias y ocupación militar, ¿no? Y aquí tenemos un poco el mapa de lo que sería Asturias en esta época. Sabemos que esta subida de impuestos se realiza en todo el Imperio Islámico y que esto desencadenó revueltas de un extremo a otro. En el Jorasán, prácticamente en lo que hoy es el territorio que está al norte de Afganistán, y además en el norte de África, en el Magreb, y además está vuelta a la política de mano dura después de este interludio de casi dos años y medio de Umar II, hace que los maulas tengan que volver a pagar la yicía, este impuesto de capitación, y esto empieza a desencadenar revueltas, ¿no? Entonces, como vemos, esto es uno de los motivos porque algunos historiadores modernos han atribuido un origen fiscal a la rebelión de Pelayo, ¿no? No obstante, yo creo que desde las primeras décadas el reino asturiano se muestra como un núcleo de resistencia, con una fuerte resiliencia y muy reluctante a abrazar el Islam. De hecho, bueno, en Cangas está la iglesia de la Santa Cruz, que fue construida, según dice la inscripción fundacional, fechada el 28 de octubre del año 737, el año de la muerte de Pelayo, fue fundada por el propio Fabila, y esta pequeña iglesia de la Santa Cruz ya está haciendo de algún modo un alegato a la cruz como elemento simbólico que tendrá un enorme carácter simbólico dentro de la monarquía asturiana. Hoy en día tenemos muy asumido por todos que la cruz es un símbolo inherente al propio cristianismo, pero durante la tarde antigüedad, para representar a Jesús y en general la religión cristiana, había otros distintos elementos simbólicos. Y evidentemente todos habréis estado en el Museo Arqueológico de Asturias, habréis visto todas las inscripciones y los relieves que estaban en la muralla de lo que es la ciudad, algunos relieves de estos con la cruz de la Victoria, o una de estas cruces de origen visigodo, pues son de época de Alfonso II, ya de la última década del siglo VIII y las 4 primeras décadas del IX. Bueno, en cualquier caso, para mí la rebelión de Pelayo no solamente tuvo un origen fiscal, sino que probablemente entran en juego factores de tipo religiosos e identitario. No obstante, pues el siguiente ponente imagino que abordará esta cuestión, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva ya a un momento crucial para la historia del Imperio Islámico, que es el reinado de Hisham ibn Abd al-Malik. Es un califa que sucede a Yazid II y sube al trono en el año 724, y todos estos problemas que habían estado latentes dentro del califato de alguna manera estallan. Hay un investigador, Khalid Blankenship, que ha hecho una monografía sobre el reinado de este califa, y durante su reinado sufre 30 derrotas de un extremo a otro del Imperio Islámico. La más conocida, sin duda, aquí en España puede ser, aparte de Covadonga, es Poitiers en el año 732, pero también Carlos Martel le derrota en la Albufera de Berre, cerca de Marsella, en el 737. Tiene una derrota frente a los házaros cerca del Cáucaso, en Ardabil. León III, el emperador bizantino, después de esta gran derrota en Constantinopla,
vence a los árabes de nuevo en Acroino en el año 741, pero sobre todo lo más devastador de todo fue la gran rebelión bereber que tuvo lugar en el año 740, ¿no? Es una rebelión que se inicia en el actual Marruecos. Como ya he dicho, los bereberes se les había considerado, o ellos mismos se percibían prácticamente como musulmanes de segunda, como carne de cañón, a los que se les remuneraba además con las peores tierras en la submeseta norte, en la zona del Pirineo, era donde tenían las guarniciones, y de manera que primero se rebelan en el Magreb y en el año 741 tienen una serie de victorias, pero sobre todo es especialmente relevante la del río Sebú en este año, un río que está en el actual Marruecos, que aplastan a un ejército sirio que había ido de Siria. Ya os he comentado que digamos, Al-Alsan, el ejército sirio, era como un ejército centralizado, pero que se desplazaba a los lugares calientes donde realmente era necesidad su presencia, y esto tendrá además para Al-Ándalus una importancia capital, porque parte de este ejército sirio derrotado se refugia en Ceuta y luego pide permiso para cruzar la península, llegar a la península y asentarse en Al-Ándalus. Cuando la rebelión bereber se extiende a la península ibérica y buena parte de todos estos contingentes que estaban en la submeseta norte, sobre todo en Astorga se menciona, y en la zona de Extremadura, el actual Portugal, se rebelan, los baladíes, los primeros conquistadores árabes, deciden traérselos a este ejército sirio de élite a la península, y para derrotar a los bereberes, que lo consiguen, pero esto desata una guerra a su vez entre los sirios y los baladíes, de tal manera que se genera un momento de conflictividad interna, de guerras civiles a tres bandas, bereberes, baladíes y sirios, que esto debió de ser un auténtico balón de oxígeno para el núcleo de resistencia norteño, porque durante décadas realmente se olvidaron de él, y sobre todo tenemos a Alfonso I de Asturias en el año 739, es el sucesor de Fabila, que como todo el mundo sabe pereció en una cacería de osos. Alfonso I era hijo de Pedro, el duque de Cantabria, que había desposado a Ermesinda, la hija de Pelayo. Entonces, estamos hablando de reyes, pero más bien en esta época sería prínceps, jefaturas. El título regio se va adoptando de forma tímida hasta a lo largo del siglo VIII, y no será cuando se consolida ya hasta en época de Alfonso II, aunque el himno Odei Verbum pues, llama a Mauregato, le llama Rex, ¿no? Pero bueno, después de esta digresión, realmente Alfonso I aprovecha todo este vacío que genera la ausencia de todas estas guarniciones que habían ido a Toledo y a Córdoba y a la zona del Estrecho para combatir a los árabes, para realizar una serie de razias en la submeseta norte. Probablemente esto las fuentes asturianas lo magnifiquen un poco, el alcance, porque los Akbar Mahmud, una fuente árabe, dicen que Alfonso llegó a tomar Astorga, León, pero bueno, la crónica de Alfonso III, versión rotense, pues te habla desde Oporto, Tui, Viseu, una enorme cantidad de ciudades, y que llevó a la población al norte, ¿no? Sabemos que el Valle del Duero siguió estando habitado en esta época. Probablemente lo que hizo fue llevarse a las élites y desarticular políticamente este espacio, que al final sirvió como una zona buffer o colchón contra las algaradas islámicas cuando se reanuden, pero en esta época, como digo, Al-Ándalus está convertido en un auténtico avispero, hasta el extremo que el anónimo autor de la crónica mozárabe dice que en el año 750 se ha de realizar un nuevo censo de la población tributaria, porque había perecido una enorme cantidad de ellos en este tipo de conflictividad, ¿no? Y bueno, el sucesor de Alfonso I es Furela I, que vencerá a los musulmanes en otra batalla bastante desconocida, llamada Pontubio, probablemente en el 757. De hecho, dicen las fuentes que
degolló con sus propias manos a Umar, un sobrino de Abderramán I, y es en el año 755 cuando llega este Abderramán I. Es el último de los príncipes omeyas. En el califato islámico se ha producido una gran fitna. Fitna es un término árabe que se suele emplear, es bastante polisémico, pero se suele emplear para describir a las guerras civiles. Esta gran fitna desencadena además lo que se llama la revolución abasí, porque los abasíes, que eran una dinastía de aristócratas árabes que estaban en la zona, en el extremo oriental del Imperio Islámico, en el Jorasán, con el apoyo de maulas, de neoconversos turcos e iranios, acaban iniciando una guerra civil que depondrá a la dinastía omeya y al final le reúnen dicen una tradición que para firmar una paz los abasíes ofrecieron a todos los omeyas un banquete en los que le reunieron a todos y lo que hizo en definitiva fueron matarles, fue una encerrona para asesinarles, y solo se habría salvado a Abderramán, hay una serie de relatos que son apasionantes de leer, no se sabe muy bien hasta qué punto son inventados, están muy entreverados con los mitos fundacionales de Al-Ándalus, pero después de cruzar el río Éufrates a nado, Abderramán I, su madre era bereber, se consiguió refugiar en el Magreb, finalmente llegó a la península en el año 755 y esto abre otra nueva época de conflictividad en Al-Ándalus porque él se tiene que disputar con otras facciones árabes la hegemonía sobre el territorio. Finalmente, como es sabido, acaba fundando el Emirato Independiente de Córdoba, que se desgaja del imperio, el califato abasí. Además, toda la zona del Magreb, que hoy es Marruecos y Argelia, se disgrega también en pequeños imanatos y emiratos independientes. Y esto genera otro ciclo de conflictividad que perdura hasta el 788, cuando fallece el propio Abderramán I y su hijo Hisam, que será Hisam I, tiene que disputarse el cargo emiral con sus dos hermanos. Total, Hisam es una persona a que todas las fuentes árabes le atribuyen un carácter muy piadoso y un deseo de realizar el yihad, y a partir de entonces se inician una serie de devastadoras expediciones contra el reino asturiano, en la que realmente Alfonso II se erige como un auténtico titán. Como es sabido, en el año 794 derrota a los musulmanes en la batalla de Lutos, pero no deja de ser una victoria amarga porque previamente habían destruido y saqueado Oviedo. Al año siguiente se vuelve a repetir y ya hay años, como creo recordar el 812, en el que hay noticias de hasta 3 ejércitos emirales operando de forma simultánea, 2 en Galicia y otro en la zona de Álava. En cualquier caso, toda esta conflictividad interna que había sufrido Al-Ándalus, fruto de sus propios problemas estructurales y fruto también, yo creo, de unas políticas muy erradas y del fracaso de integrar a los nuevos neoconversos en las estructuras políticas califales, pues es otro factor decisivo desde mi punto de vista para el surgimiento del Reino de Asturias. Y yo, con esta pequeña charla o breve introducción, he intentado un poco explicar y poner en contexto la batalla de Covadonga, porque muchas veces ha imperado esa visión un poco hispanocéntrica y realmente es imposible desligar la historia española, en este caso, de todo lo que está ocurriendo en la cuenca mediterránea e incluso en Oriente Próximo. Pues no queda más que darle un fuerte abrazo, porque la verdad que ha sido una conferencia muy, muy nutritiva. Muchas gracias.